Hola a todos. Antes de empezar, asegúrate de dar me gusta y suscribirte al canal y deja un comentario con tu país y la hora a la que nos ves. Así, YouTube seguirá mostrándote historias como esta. Ahora, empecemos. Acababa de cumplir 32 años cuando me mudé a aquel apartamento de Cedar Avenue el septiembre pasado. Era un lugar decente en un edificio de 4 pisos de los años 60. Nada lujoso, pero el alquiler era razonable y tenía sus suelos originales de madera que crujían en los lugares adecuados. Trabajaba como diseñador gráfico para una startup en el centro. Hacía jornadas larguísimas, pero por fin ganaba lo suficiente para vivir solo después de años compartiendo piso. El divorcio se había finalizado 6 meses antes y necesitaba un nuevo comienzo en un lugar donde nadie conociera mi historia. Recuerdo haber pensado lo perfecto que era el momento cuando encontré el anuncio en internet, disponible inmediatamente. Un apartamento en la esquina del segundo piso con mucha luz natural. El casero, el señor Garrett, era un tipo corpulento con un bronceado permanente que no dejaba de hablar de lo tranquilo que era el edificio, de lo mucho que cada uno se mantenía a su aire. Las primeras semanas fueron exactamente lo que necesitaba. Me despertaba temprano, preparaba café en mi pequeña cocina de paredes amarillas y me sentaba junto a la ventana, viendo a la gente dirigirse a su trabajo. Mi gato, Whiskers, adoraba los amplios alféizares y pasaba la mayor parte del tiempo tendido al sol. Conocí a algunos vecinos de pasada, sobre todo cabezadas educadas en el pasillo. Había una pareja de ancianos en el tercer piso que siempre olía a cigarrillos mentolados. Un chico joven en el primer piso que ponía la música demasiado alta los fines de semana. Y junto a mí vivía un hombre llamado Gordon. Tendría unos 40 y tantos. Siempre llevaba el mismo mono azul descolorido de mantenimiento, incluso los fines de semana. Tenía una barba espesa que nunca parecía realmente arreglada. La primera vez que nos encontramos estaba de pie en el pasillo mientras yo subía cajas, simplemente mirando. Se presentó. Me estrechó la mano durante demasiado tiempo y siguió ofreciéndose a ayudarme incluso después de que le hubiera dicho que no 3 veces. La cosa empezó a ponerse rara a mediados de octubre. Primero fue mi taza de café favorita, la del aguacate de dibujos animados que me regaló mi hermana. Siempre la dejaba sobre la encimera después de lavarla. Pero una mañana estaba en el armario con los platos. Luego desapareció el cargador del teléfono del lugar donde siempre lo enchufaba junto al sofá y apareció días después en el cajón del baño. Me culpé a mí mismo. Pensé que estaba estresado por el nuevo proyecto en el trabajo, moviendo cosas sin pensar. Pero entonces Whiskers empezó a comportarse de forma extraña. Se sentaba en la cocina durante horas mirando los armarios bajo el fregadero. A veces los arañaba o emitía unos gruñidos bajos que nunca le había oído. Lo llevé al veterinario pensando que quizás estuviera enfermo, pero dijeron que estaba perfectamente sano. La cosa de la puerta empezó la última semana de octubre. Siempre he sido paranoico con cerrar con llave, un hábito de cuando vivía en barrios complicados durante la universidad. Revisaba el cerrojo 2 veces antes de irme a la cama. A veces incluso me levantaba una tercera vez para comprobarlo, pero empecé a despertarme y encontrar la cadena suelta. Solo la cadena, nunca el cerrojo. La primera vez me convencí de que lo había olvidado. La segunda pensé que quizá la cadena estaba floja y se deslizaba sola. Incluso pedí al señor Garrett que la revisara y apretó los tornillos. Dijo que estaba bien, pero seguía pasando. También me fijé en cosas sutiles, como mis zapatos ligeramente fuera de línea, junto a la puerta, o las persianas del salón ajustadas en un ángulo diferente. Empecé a tomar fotos antes de dormir, comparándolas por la mañana, y efectivamente, las cosas se movían. Me encontraba con Gordon con más frecuencia después de eso, siempre en el pasillo cuando volvía del trabajo. Estaba allí revisando su correo a las 6:30,
aunque el correo llegaba al mediodía, o arreglando algo en el pasillo, una bombilla que funcionaba perfectamente, un felpudo que ni siquiera era suyo. Empezó a comentar cosas específicas de mi rutina, como que debía de gustarme mucho ese sitio de comida tailandesa en Forium Road, porque pedía allí todos los viernes, o preguntando si mi hermana había disfrutado su visita al fin de semana anterior, cosas que solo podía saber si había estado observando mis idas y venidas, viendo mis bolsas de comida para llevar, escuchando a través de las paredes. Cuando mencioné que estaba pensando en instalar una cámara de seguridad, todo su comportamiento cambió. Se puso rojo y soltó una extraña diatriba sobre la privacidad, sobre cómo las cámaras vuelven paranoica a la gente, sobre cómo el edificio era seguro y todos necesitábamos confiar unos en otros. El punto de ruptura llegó un lunes por la noche a principios de noviembre. Había estado en una presentación del trabajo hasta casi las 10, completamente agotado. Solo quería ducharme y desplomarme. Cuando entré en mi apartamento, supe al instante que algo iba mal. El aire se sentía diferente, como si la presencia de otra persona aún flotara allí. Mi portátil estaba abierto sobre la mesa del salón, lo cual era imposible porque recuerdo perfectamente haberlo cerrado aquella mañana. Había migas en la encimera de la cocina y no había comido allí en días, pero lo peor era el olor. Una mezcla de cigarrillos rancias y algún tipo de colonia almizclada que definitivamente no era mía. Era más fuerte en mi dormitorio. Mi caja de joyas había sido desplazada apenas 1 pulgada hacia la izquierda y el cajón de la ropa interior no estaba completamente cerrado. Me quedé allí, en mi propio dormitorio, sintiéndome violado de una manera que ni siquiera podía explicar. Entonces lo oí, un golpe suave de algún lugar del apartamento, como alguien chocando accidentalmente contra un mueble. Agarré mi teléfono y un cuchillo de la cocina. Luego revisé metódicamente cada habitación, cada armario, detrás de cada puerta. Nada, nadie. Pero sabía que alguien había estado allí. Quizá aún seguía de alguna forma. Llamé al 911 con la voz temblando mientras explicaba todo a la operadora. A los 15 minutos llegaron 2 agentes. Una mujer joven llamada agente Daniels y su compañero, un tipo mayor que parecía desear estar en cualquier otro sitio. Recorrieron el apartamento, revisando ventanas, probando las cerraduras. El poli mayor me miraba como si estuviera haciéndoles perder el tiempo, preguntando si había bebido o si tomaba alguna medicación, pero la agente Daniels me tomó en serio. Notó que Whisker se escondía bajo la cama, lo cual dijo que era inusual para un gato cuando su dueño está en casa. Estuvo de pie en mi cocina un buen rato, pasando las manos por los armarios, inspeccionando las paredes. Entonces lo encontró. Detrás del armario bajo el fregadero, el panel trasero estaba suelto. No solo suelto, se había modificado cuidadosamente con bisagras tan pequeñas que no las verías a menos que realmente buscaras. Cuando lo abrió, podíamos ver directamente al apartamento de Gordon. Había cortado el tabique entre nuestras unidades, creando un pasadizo lo bastante grande para que alguien se arrastrara. Los bordes estaban suaves, lijados, como si se hubiera tomado su tiempo para que no enganchara la ropa. La agente Daniels pidió refuerzos de inmediato. En minutos, mi apartamento se llenó de policías, forenses haciendo fotos, detectives haciéndome preguntas. Encontraron a Gordon intentando salir por la puerta trasera del edificio con un bolso de lona. Dentro estaban algunos de mis objetos perdidos, incluida aquella taza del aguacate, además de cosas que ni siquiera me había dado cuenta de que faltaban, como un cepillo, varias fotos de mis álbumes y una llave de repuesto de mi apartamento que guardaba escondida en un cajón de la cocina. La detective que me entrevistó, la detective Bryant, me dijo que Gordon había estado haciendo esto al menos 2 meses.
probablemente desde la semana en que me mudé. Conocía al inquilino anterior, le ayudó a mudarse, y fue entonces cuando empezó a trabajar en el pasadizo. El uniforme de mantenimiento no era real. Gordon no trabajaba para el edificio ni para ninguna empresa. Llevaba más de un año desempleado, viviendo de cheques de discapacidad, pasando sus días en su apartamento y aparentemente en el mío también. Encontraron cuadernos en su piso con registros detallados de mi horario, lo que llevaba puesto cada día, conversaciones telefónicas que había escuchado, incluso notas sobre mi ciclo menstrual basadas en los productos de la basura del baño. Tenía todo un cajón lleno de bolsas de plástico con objetos que había tomado, cada una etiquetada con la fecha. Había cosas de otras mujeres también, antiguas inquilinas a lo largo de los años, aunque yo era la única para la que había construido un pasadizo. Lo que realmente me impactó fueron las fotos que encontraron en su ordenador. Cientos de ellas, todas tomadas dentro de mi apartamento mientras yo estaba en el trabajo o dormía. Fotos mías durmiendo, con la boca ligeramente abierta, el pelo extendido sobre la almohada. Fotos de mi ropa extendida sobre la cama como si aún la llevara puesta. Incluso había video de una pequeña cámara que había escondido en el desagüe de la ducha, lo que explicaba por qué el agua había estado drenando lento. El equipo forense dijo que había sido increíblemente cuidadoso con las entradas, normalmente durante mis horas regulares de trabajo, pero a veces se volvía más audaz. Aquellas noches en que me desperté sintiéndome observada, ese instinto había sido correcto. Había estado allí, probablemente de pie en la puerta de mi dormitorio, simplemente observándome dormir. Encontraron sus huellas en el marco de mi cama, en el espejo del baño, dentro de mi armario. Lo había tocado todo. Había estado en todas partes. Se había hecho en casa, en mi espacio privado. Gordon se declaró culpable de varios cargos, incluidos robo con allanamiento, acoso e invasión de la privacidad. Le cayeron 8 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional en 5. El fiscal dijo que podría haber sido peor si me hubiera tocado físicamente, pero de algún modo, esa distinción no me hizo sentir mejor. El señor Garrett tuvo que pagar las reparaciones de la pared y me dio 3 meses de alquiler gratis, probablemente solo para evitar una demanda. Me quedé allí exactamente una semana más mientras buscaba un nuevo lugar. Dormía en el sofá de un amigo porque no soportaba estar en ese apartamento de noche. Cada sonido de las paredes me ponía en pánico. Cada crujido del suelo me hacía caer en espiral. Me descubrí revisando los armarios de la cocina a medianoche, pasando las manos por las paredes, buscando juntas que no deberían estar ahí. Incluso Whiskers estaba diferente, nervioso y agresivo, bufando a las sombras. Ahora vivo en otro estado, en un apartamento en un 5º piso sin paredes compartidas excepto el suelo y el techo. Instalé mi propio sistema de seguridad el día que me mudé. Cámaras en cada habitación que suben las grabaciones a la nube, sensores de movimiento, todo. Mis amigos piensan que estoy paranoico, pero ellos no vieron esas fotos. No leyeron esos cuadernos donde alguien había documentado cada detalle de su vida, como si fuera un experimento científico. A veces todavía me despierto por la noche y me quedo perfectamente quieto, escuchando sonidos que no deberían estar, preguntándome si alguien me está mirando. La detective me dijo que Gordon había sido un preso modelo hasta ahora, que se mantenía aparte y no había incidentes. También me contó que habían encontrado modificaciones similares en otros 2 edificios donde había vivido antes, aunque esos pasadizos habían sido sellados hace años. Nadie sabe cuántas mujeres vio, cuántos momentos privados robó. El año pasado cambié legalmente mi nombre, borré todas mis redes sociales, conseguí un trabajo remoto para poder mudarme cuando me sintiera inseguro. Quizás eso signifique que él gana de alguna manera al cambiar toda mi vida por lo que hizo. Pero al menos ahora, cuando reviso mis cerraduras por la noche, cuando inspecciono mis paredes buscando signos de manipulación, sé que no estoy loco.
A veces ser paranoico significa que estás prestando atención. A los 26 años por fin tenía ahorros suficientes para el pago inicial de una casita en Riverside Heights, a unos 40 minutos de Chicago. Era principios de octubre de 2022, y después de años en apartamentos estrechos con paredes de papel y vecinos que trataban la medianoche como hora de fiesta, estaba listo para algo de paz y tranquilidad. El lugar no era gran cosa. Una ranchera de un piso de los 70 con revestimiento amarillo descolorido y una cocina que pedía a gritos una renovación, pero tenía un buen patio trasero, un garaje independiente y, lo más importante, era mío. Llevaba 4 años trabajando como técnico de redes para una empresa de facturación médica, echando horas extras siempre que podía, comiendo ramen más noches de las que quisiera admitir. Todo por este momento. El barrio también parecía perfecto. Mayoritariamente gente mayor que había vivido allí desde que se construyeron las casas. De esos que mantienen sus jardines impecables y te saludan al pasar. Los primeros días fueron todo lo que había imaginado. Por la tarde desempaquetaba cajas, montaba mi setup de juegos en el dormitorio extra y realmente disfrutaba del silencio. No más graves retumbando a través del techo, no más parejas peleando en el pasillo a las 3 de la mañana, solo algún coche de vez en cuando y el susurro del gran roble en mi patio. Pero en mi cuarta mañana allí, un miércoles si recuerdo bien, salí al porche trasero con mi café y noté algo raro. Había huellas de barro por la tarima de madera, grandes, quizá de botas talla 44 o 45. Empezaban en el borde del porche, junto al jardín. Llegaban hasta mi puerta corredera de cristal y luego volvían por el mismo camino. La cosa es que no había llovido en más de 2 semanas. El jardín estaba completamente seco, el césped empezando a amarillar en algunas zonas. Recorrí toda la propiedad, pero no pude encontrar barro por ningún lado, ninguna manguera con fugas, ninguna zona húmeda. Nada que explicara de dónde alguien podría haber sacado tanto barro en las botas. Cogí unas toallas de papel y las limpié, pensando que tal vez alguien se había confundido de casa. El barrio tenía muchas rancheras similares, y ya había recibido correo del anterior propietario 2 veces. Pero a la mañana siguiente volvieron a aparecer. Mismas huellas embarradas, mismo recorrido desde el jardín hasta mi puerta corredera y de vuelta. Esta vez les hice fotos con el móvil. El barro era de un color marrón rojizo raro, casi como arcilla, con marcas de la suela profundas con estas líneas diagonales distintivas. Publiqué sobre ello en el grupo de Facebook del barrio, intentando tomármelo con humor, preguntando si alguien más había visto a alguien paseando por la noche. La mayoría de respuestas eran sobre revisar mis cámaras, que aún no tenía, o sugerencias de poner una luz con sensor de movimiento, pero un comentario llamó mi atención. La señora Donovan, de 2 calles más allá, mencionó que el propietario anterior, un tipo llamado Carl, se había mudado bastante de repente después de menos de 1 año viviendo allí. No dijo por qué, solo que un día llegó su camión de mudanza y para la tarde ya se había ido. Esa tarde instalé un foco con sensor de movimiento que compré en Home Depot. De esos focos LED que probablemente pueden cegar a un piloto que pase por encima. También esparcí un poco de harina por el porche antes de irme a la cama. Un truco viejo que me enseñó mi abuela para atrapar ratones en la despensa. Pensé que podría mostrar más detalles que las tablas de madera. Apenas dormí esa noche, saltando ante cada pequeño ruido. Sobre las 2 de la madrugada, el foco se encendió. Casi me caigo de la cama corriendo hacia la ventana. Pero para cuando aparté la cortina, el patio estaba vacío. Solo esa luz blanca dura iluminando el césped y las sombras retorcidas del roble. Me quedé allí quizá 10 minutos mirando, esperando, pero nada se movió. Cuando finalmente volví a la cama,
Dejé la cortina entreabierta lo suficiente para ver si se activaba otra vez. A la mañana siguiente, la harina contaba otra historia. Las huellas estaban allí, pero esta vez podía ver exactamente lo que había pasado. Las pisadas venían del jardín como antes, pero en la harina podía ver dónde se habían quedado plantados, justo frente a mi puerta corredera, durante mucho tiempo, según cómo la harina estaba comprimida y esparcida. También había unas marcas raras, como si alguien se hubiera arrodillado o agachado, y líneas finas donde unos dedos habían trazado a lo largo del cristal. Lo peor era una zona clara en la harina, aproximadamente con forma de cara, donde alguien se había acercado lo suficiente a la puerta para que su aliento soplara la harina. Habían estado mirando hacia adentro, a mi salón donde me había quedado dormido en el sofá la noche anterior viendo Netflix. Llamé a la policía esa mañana, pero no parecieron muy preocupados. El agente que vino, un chico joven que parecía recién salido de la academia, tomó algunas notas. Me sugirió que pusiera cámaras de seguridad y mencionó que los robos eran bastante raros en el barrio. Teorizó que podían ser niños haciendo bromas o quizá alguien confundido, posiblemente borracho. Me tomé el día libre y fui a Best Buy. Gasté casi $800 en un sistema de seguridad con 4 cámaras. Pasé toda la tarde instalándolas, una cubriendo la puerta principal, una a cada lado de la casa, y otra con una vista perfecta del porche trasero y la puerta corredera. La aplicación enviaba alertas directamente a mi móvil y podía ver las cámaras en directo desde cualquier sitio. Aquella noche, me aseguré de que todas las puertas estaban cerradas con llave. Incluso empujé mi mesa de la cocina contra la puerta corredera como barrera adicional. Me acosté con el móvil apoyado en la mesita de noche, las imágenes de las cámaras en una cuadrícula. El patio se veía claramente en modo infrarrojo, todo en ese inquietante blanco y negro. Sobre las 11 de la noche, estaba empezando a quedarme dormido cuando lo escuché. Un sonido suave de raspado, como metal sobre cristal. Mis ojos se fueron a la pantalla del teléfono y allí estaba, un hombre de pie en mi puerta corredera, trabajando algo fino entre la puerta y el marco. Llevaba un mono oscuro como el que podría llevar un mecánico o un conserje y botas de trabajo. El origen de esas huellas de barro, sin duda, pero su rostro fue lo que hizo que se me encogiera el pecho. Parecía completamente normal, quizá de 40 y tantos, afeitado, con el cabello ralo. No la clase de loco de ojos salvajes que esperarías. Estaba concentrado, metódico, mirando de vez en cuando a la cámara como si supiera que estaba allí, pero no le importaba. Y entonces empezó a hablar. No podía oírlo claramente a través del cristal y la distancia desde mi dormitorio, pero veía sus labios moverse. Subí el volumen de la aplicación de la cámara y fue entonces cuando lo escuché. Mi nombre. Repetía mi nombre suave y firme, como si estuviera llamando a un animal asustado. Nathan, seguía diciendo. Nathan, abre. Tenemos que hablar, Nathan. La cosa es que aún no había puesto mi nombre en el buzón. No me habían entregado paquetes. Solo había dicho mi nombre de pila a un par de vecinos de pasada. Pero de algún modo ese tipo lo sabía. De pie allí a medianoche, intentando forzar mi puerta, mientras susurraba mi nombre, como si fuéramos viejos amigos. Llamé al 911 inmediatamente, intentando mantener la voz firme mientras explicaba la situación. La operadora dijo que venían unidades. Me dijo que me quedara donde estaba y no enfrentara al intruso. A través de la cámara lo vi detenerse de repente y ladear la cabeza como si estuviera escuchando algo. Luego sacó un teléfono de tapa, un detalle raro que se me quedó grabado. Lo miró y se alejó tranquilamente de la puerta. No se apresuró, no entró en pánico, simplemente paseó por mi jardín y se adentró en la oscuridad, más allá del alcance de la cámara. Para cuando la policía llegó 6 minutos después, ya se había ido. Registraron la zona, tomaron las grabaciones de la cámara
y esta vez parecieron tomárselo más en serio. El agente al mando, un sargento llamado Reeves, me preguntó si tenía enemigos, acosadores, alguien que pudiera querer hacerme daño. No pude pensar en nadie. Llevaba una vida bastante aburrida. Trabajo, casa, videojuegos con amigos en línea, citas ocasionales que no llegaban a nada. Nada que hiciera que alguien me convirtiera en objetivo. El sargento Reeves sugirió que me quedara en otro sitio esa noche, pero fui terco. Esta era mi casa, el lugar por el que había trabajado años para poder permitírmelo, y no iba a dejar que algún perturbado me echara, después de menos de una semana. En su lugar trasladé mi portátil al salón donde podía ver la puerta corredera directamente, agarré mi viejo bate de béisbol del garaje y me preparé para una larga noche. La policía dijo que un coche patrulla pasaría cada hora. A eso de las 3 de la mañana, luchando por mantenerme despierto con mi quinto café, noté algo en la imagen de la cámara. El hombre había vuelto, pero esta vez no estaba solo. Había alguien más con él, más pequeño, con lo que parecía un impermeable con capucha. Aunque era una noche despejada, se colocaron al borde de mi propiedad, apenas visibles por la cámara lateral. El hombre del mono señalaba distintas ventanas, al garaje, haciendo gestos como si explicara algo. La figura más pequeña sentía, y entonces hicieron algo que me puso rígido. Ambos se giraron y miraron directamente a la cámara, directamente a mí a través de la pantalla, y saludaron con la mano, un saludo lento y deliberado, como si estuvieran diciendo hola a un viejo amigo. Ya estaba marcando el 911 cuando empezaron a caminar hacia la casa, no hacia la puerta trasera esta vez, sino alrededor hacia la delantera. En la pantalla de mi teléfono los vi desaparecer de una cámara y aparecer en la siguiente. La mujer, porque ahora veía que era una mujer bajo la capucha, llevaba algo en la mano. A través de la cámara de la puerta principal la vi arrodillarse y colocar eso en mi felpudo mientras el hombre hacía guardia. Luego, los dos se alejaron despacio por la acera, como una pareja paseando. La policía llegó más rápido esta vez, quizá en 4 minutos, y cuando revisaron la puerta, encontraron lo que ella había dejado. Era un sobre manila con Nathan escrito con letra impecable. Dentro había fotos, docenas de ellas, imágenes mías en mi antiguo apartamento, en el trabajo, en el supermercado, en el gimnasio. Algunas eran recientes, de apenas días antes de mudarme. Otras eran más antiguas, de meses. En cada una, sin importar dónde estaba o qué estaba haciendo, en el fondo estaban esas mismas 2 personas, a veces apenas visibles, a veces obvias, una vez que sabías buscarlas. Me habían estado vigilando mucho antes de comprar esta casa. La policía se lo tomó en serio ahora. El sargento Reeves llamó a detectives y me hicieron pasar por cada foto, intentando identificar lugares y fechas. Una detective, una mujer llamada Foster, notó algo que yo no. En 3 de las fotos se veía parcialmente la matrícula de una furgoneta al fondo. Siempre la misma furgoneta, una Ford Transit blanca con manchas de óxido en los pasos de rueda. Comprobaron la matrícula y apareció un resultado. La furgoneta estaba registrada a nombre de Carl Brennan, el mismo Carl que había vivido en mi casa antes que yo. La detective Foster sacó su foto de la licencia de conducir y reconocí de inmediato al hombre del mono. Resulta que Carl en realidad nunca había vendido la casa. Lo habían desahuciado tras dejar de pagar la hipoteca durante 8 meses y el banco la había ejecutado. La casa estuvo vacía 2 meses antes de ser vendida a través de una subasta estándar. Al parecer, Carl estaba convencido de que el banco le había robado su hogar ilegalmente, y según unas publicaciones que encontraron en sus redes sociales, creía que quien la comprara sería parte de la conspiración. La mujer era su hermana, Joyce,
que había perdido su trabajo como enfermera tras suspender una evaluación psicológica 2 años antes. Detuvieron a los dos esa misma mañana en un motel a unos 16 kilómetros. En su habitación, la policía encontró cuadernos llenos de información sobre mí, mis rutinas diarias, mi matrícula, mi horario de trabajo, incluso qué café pedía en Starbucks. Habían impreso mi LinkedIn, mis antiguos perfiles de citas, incluso publicaciones que había hecho años atrás en foros sobre configuraciones de juegos. Pero lo más inquietante era un plano de mi casa, la casa de Carl, como él la veía, con notas sobre qué ventanas eran más fáciles de forzar, qué habitaciones tenían los mejores lugares para esconderse y un horario detallado de cuándo era más probable que estuviera dormido. Habían estado planeando algo, aunque ninguno quiso decir qué durante los interrogatorios. A los dos los acusaron de acoso y tentativa de allanamiento. Carl recibió 18 meses en la cárcel del condado. Joyce recibió 12 meses con tratamiento psiquiátrico obligatorio. Pensé en mudarme inmediatamente, pero la detective me convenció de quedarme. Dijo que vigilarían la casa. Instalé más cerraduras, una barra de seguridad para la puerta corredera e incluso adopté un perro, un cruce de pastor alemán llamado Duke que ladra a todo. Ha pasado más de 1 año ahora y todavía reviso esas cámaras obsesivamente cada noche antes de acostarme. A veces me pregunto si realmente estoy solo o si hay alguien más ahí fuera, esperando su turno para reclamar lo que cree que le pertenece. Nunca pensé que comprar aquella casa en Oakwood convertiría mi vida en una pesadilla, pero a veces las peores cosas se esconden en los lugares más corrientes. Era finales de la primavera de 2016, unos 2 años después de que mi esposa muriera de cáncer, y por fin me sentía listo para dejar atrás nuestra antigua casa. Demasiados recuerdos en cada rincón. ¿Sabes a lo que me refiero? Encontré este lugar en Willow Drive gracias a un amigo agente inmobiliario que me hizo una buena oferta. Una ranchera de un solo piso con piscina y un enorme patio trasero, perfecta para empezar de nuevo. El propietario anterior, un anciano llamado Harold Finch, aparentemente se había mudado a Florida deprisa para estar más cerca de su hija. La casa había estado vacía unos 8 meses antes de que me mudara, y honestamente, se notaba. La hierba llegaba a las rodillas, las hojas obstruían la piscina y había un viejo cobertizo de madera en la esquina del patio que parecía no haber sido tocado en años. Las primeras semanas fueron bastante normales, solo yo arreglando cosas, limpiando la piscina, intentando que el lugar se sintiera como hogar. Recuerdo que era una mañana de sábado en junio cuando noté algo raro cerca del cobertizo. Estaba allí con mi cortacésped, intentando dominar aquel caos de césped crecido, cuando llegué a una zona a unos 4 metros del cobertizo, donde el suelo simplemente cedió un poco. No como un socavón ni nada dramático, pero las ruedas del cortacésped se hundieron unos 8 o 10 centímetros. Y cuando lo retiré, había una depresión en la tierra. La hierba allí era diferente también, más oscura, más gruesa, creciendo en un extraño patrón circular de unos 2 metros de diámetro. Pensé que quizás solía haber un tanque séptico allí o algo así. Hice una nota mental de revisarlo más tarde y seguí cortando. Pero entonces capté ese olor. Al principio era débil, como verduras podridas mezcladas con algo químico. Se hizo más fuerte cuanto más me acercaba a ese punto blando. Así que decidí dejar esa sección para otro día. Ese olor no desapareció. En los días siguientes, especialmente cuando el sol pegaba en esa parte del patio por la tarde, flotaba hasta el patio donde me gustaba sentarme con mi café. No era abrumador, pero era persistente, como cuando dejas carne en la basura demasiado tiempo en verano. Intenté ignorarlo. Me dije que probablemente eran raíces en descomposición de un árbol viejo o tal vez un animal muerto bajo tierra.
Pero esto me molestaba realmente. Mi vecina, la señora Hoffman, una dulce anciana de unos 70 años que había vivido allí durante 30 años, pasó una tarde con una cazuela y mencionó algo extraño. Dijo que Harold era un jardinero tan meticuloso, siempre cuidando cada centímetro de ese patio, excepto esa esquina cerca del cobertizo. En todos los años que lo conoció, nunca lo vio plantar nada allí, ni siquiera caminar por ese trozo de terreno. Pensó que quizá guardaba productos químicos que mataban el suelo o algo así. No pude dejar de pensar en lo que dijo la señora Hoffman, así que a la mañana siguiente, un lunes, agarré una pala del garaje y decidí cavar un pequeño agujero de prueba solo para ver qué había allí abajo. El suelo era sorprendentemente fácil de romper. No estaba compactado como el resto del patio, sino suelto, casi esponjoso, como si lo hubieran removido antes y nunca lo hubieran compactado bien. A unos 30 centímetros de profundidad el suelo cambió de color, de marrón a un gris negruzco, y el olor me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era dulce, podrido y metálico a la vez. Nada parecido a ningún animal muerto que hubiese encontrado. Seguí cavando, diciéndome que pararía a unos 60 centímetros, pero entonces mi pala golpeó algo que emitió un sonido sordo y hueco, no como golpear una roca o una tubería, más suave pero sólido. Aparté más tierra y vi lo que parecía plástico amarillento y sucio. El tipo de plástico grueso que usan los contratistas, envuelto alrededor de algo. Mi primer instinto fue sacarlo entero, pero algo me hizo parar. La forma bajo el plástico era extraña, demasiado larga, demasiado irregular para ser una bolsa de químicos o un animal muerto. Me arrodillé y usé las manos para quitar más tierra, y entonces lo vi a través de un desgarro en el plástico. Parecía tela, quizá vaquero, manchada y pegada a algo debajo. Se me secó completamente la boca y me quedé allí de rodillas mirando ese agujero durante 5 minutos intentando convencerme de que estaba viendo mal. Pero cuanto más miraba, más seguro estaba. La forma medía unos 2 metros de largo, quizá un poco menos, curvada en el medio como alguien acurrucado de lado. Saqué el móvil con los dedos llenos de tierra y casi llamé al 911 de inmediato, pero me detuve. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si eran solo ropa vieja envuelta alrededor de restos de obra o algo? Decidí que necesitaba saber con certeza antes de llamar a nadie. Así que despegué cuidadosamente una esquina del plástico, donde ya estaba roto. El olor que salió era indescriptible, no solo putrefacción, también algo químico, como formaldehído mezclado con tierra. Debajo había definitivamente ropa, una camisa de franela roja y negra, el patrón todavía visible a pesar de las manchas, y debajo, parcialmente visible a través de otro desgarro en la tela, había algo pálido y ceroso que hizo que se me erizara el vello. Era piel, o lo que quedaba de ella, preservada de alguna manera extraña por los químicos utilizados. Me eché hacia atrás tan rápido que caí de culo. El teléfono rodó por la hierba. Esta vez no dudé. Agarré el teléfono y marqué el 911, probablemente con la voz temblando mientras les decía que había encontrado lo que creía que era un cuerpo en mi patio. La operadora me mantuvo en línea, haciéndome preguntas a las que apenas podía responder, mientras miraba ese agujero y esa cosa que había descubierto, preguntándome quién demonios estaba enterrado en mi jardín. La policía llegó en 15 minutos. Primero 2 patrullas, luego una detective en un sedán sin distintivos y después la furgoneta de la escena del crimen. Sentaron todo mi patio como si fuera de una serie de televisión. Cinta amarilla desde la valla hasta la casa. La detective, una mujer llamada Walsh con mechones grises en el pelo y unos ojos verdes intensos, me pidió que le contara todo desde el principio mientras el equipo forense montaba una carpa sobre el agujero. Le hablé de Harold Finch, de la tierra blanda, del olor,
de los comentarios de la señora Hoffman sobre que evitaba esa zona. Lo escribió todo en una libreta, pidiendo de vez en cuando que aclarara detalles. Cuando mencioné que Harold se había mudado a Florida, intercambió una mirada con uno de los policías uniformados que me hizo tensar. «Tendremos que verificar eso», dijo cuidadosamente. Y entonces me di cuenta. Nadie había visto realmente a Harold marcharse. El agente inmobiliario había gestionado todo a través de un poder notarial con su supuesta hija. Para la tarde ya habían excavado un área mucho más grande, y lo que encontraron convirtió mis tranquilos planes de jubilación en una pesadilla viviente. No era solo un cuerpo, había 3, todos envueltos en el mismo plástico, todos en diferentes etapas de descomposición. El forense, que parecía demasiado joven para ese trabajo, explicó a la detective Walsh, al alcance de mi oído, que según la preservación y la actividad de los insectos llevaban allí diferentes cantidades de tiempo. El más antiguo, quizá de 5 o 6 años. El más reciente probablemente de menos de 2. Eso significaba que Harold había estado viviendo encima de ellos, caminando sobre ellos todos los días mientras hacía de vecino amable retirado. La detective me mostró fotos en su tablet, informes de personas desaparecidas de la zona de años atrás. Uno era un vendedor ambulante llamado Robert Price, que desapareció en 2014. Otro era un veterano sin techo llamado Tommy, que solía rondar el centro comercial local. El tercero no podían identificarlo aún, pero la ropa sugería que era una mujer. La investigación avanzó rápido después de eso. La detective Walsh mandó a agentes peinar el vecindario y lo que aprendieron pintó una imagen inquietante de Harold Finch. Varios vecinos recordaban que recibía visitas que nunca parecían salir por la puerta principal. Les decía que eran parientes de paso o viejos amigos de sus días en el ejército, pero nadie los veía marcharse realmente. La señora Hoffman recordó un incidente específico de hace unos 18 meses. Una joven con una mochila verde llamó a la puerta de Harold preguntando por trabajo en el jardín, y Harold la invitó a pasar a tomar café para hablarlo. La señora Hoffman nunca la vio salir, pero Harold estaba allí a la mañana siguiente trabajando cerca del cobertizo con su carretilla y sacos de cal. En aquel momento pensó que solo estaba haciendo mantenimiento del jardín. La detective también descubrió que la supuesta hija de Harold en Florida no existía. Los documentos del poder notarial eran falsos, la dirección en Florida era falsa, y el dinero de la venta de la casa había sido transferido a una cuenta offshore que desapareció en un laberinto de sociedades pantalla. Después trajeron perros de búsqueda de cadáveres y radar de penetración en el suelo. Revisaron cada centímetro de la propiedad. Los perros se volvieron locos cerca de la pared del sótano en el lado norte de la casa. Y cuando rompieron el hormigón, encontraron otro paquete envuelto en plástico. Mucho más antiguo, probablemente de principios de los 2000, según la ropa. El descubrimiento en el sótano lo cambió todo, porque los registros mostraban que Harold solo había comprado la casa en 2008. Eso significaba que el propietario anterior, o alguien antes de Harold, había empezado este patrón horrible. La detective Walsh pasó horas revisando registros antiguos y descubrió que la casa había cambiado de manos 4 veces desde 1995. Siempre se vendía rápidamente, siempre por efectivo, siempre a hombres solteros que vivían solos. Cada propietario había abandonado repentinamente por emergencias familiares o oportunidades de trabajo en otro lugar. El FBI se involucró en ese momento, sospechando que nos habíamos topado con algo mucho más grande que solo Harold Finch. Creían que esa casa había sido utilizada como un sitio de desecho designado por un grupo que operaba a través de varios estados, aunque no me quisieron decir más que eso. La investigación duró 3 semanas. Encontraron un total de 7 cuerpos en la propiedad. 4 en el jardín, 1 en el sótano y otros 2 bajo la losa de concreto del garaje. El equipo forense prácticamente desmontó la casa buscando pruebas.
Levantaron tablas del suelo, revisaron dentro de las paredes, recorrieron el aislamiento del ático, encontraron diarios escondidos en el cobertizo, envueltos en bolsas impermeables con registros detallados que se remontaban 20 años, diferentes estilos de escritura, diferentes autores, pero todos documentando las mismas actividades enfermizas. El agente del FBI a cargo, un tipo alto llamado agente especial Rivers, con un aspecto agotado como de haber visto demasiado, finalmente explicó que creían que la casa había sido un lugar designado para deshacerse de cuerpos para un grupo que operaba a través de las líneas estatales. Harold había sido el último cuidador y, cuando las cosas se complicaron quizá porque se asustó por algo o alguien sospechaba, arregló su propia desaparición. Finalmente lo rastrearon no a Florida sino a Quebec, viviendo bajo una identidad falsa. Las autoridades canadienses lo arrestaron 3 semanas después de que se descubriera el primer cuerpo. Lo encontraron en un apartamento modesto, con el pelo teñido de negro y 9 kilos menos, pero lo identificaron por las huellas dactilares. El juicio fue noticia en todas partes, pero no pude seguirlo de cerca. Me mudé el día que el FBI despejó la escena. Me quedé en un motel durante 2 meses mientras resolvía el lío legal de romper el contrato de alquiler. La empresa administradora de la propiedad devolvió todo y algo más. Tenían terror a las demandas. Encontré un pequeño apartamento en el centro, en algún lugar sin patio, sin sótano. Solo el 3er piso de un edificio donde podía escuchar a mis vecinos viviendo sus vidas normales a través de las paredes. Harold Finch recibió 4 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional, y entregó nombres de otros a cambio de ser mantenido bajo custodia protectora. Siguieron 12 arrestos más en 6 estados, pero esto es lo que me mantiene despierto por la noche. En su confesión, Harold dijo que la casa de Willow Drive no era la única. Había otras repartidas por todo el país, casas aparentemente inocentes con céspedes bien cuidados y vecinos amables que te saludan al pasar. No quiso decir cuántas ni dónde estaban, solo sonrió con una sonrisa vacía y dijo que llevaban haciéndolo décadas. Pienso en todas las personas que están buscando casa ahora mismo, emocionadas por encontrar la de sus sueños, sin saber qué puede haber enterrado bajo sus pies. Reviso reportes de personas desaparecidas obsesivamente ahora, buscando patrones, preguntándome si otra casa en algún lugar está a punto de revelar sus secretos. El FBI dice que están investigando, siguiendo pistas. Pero ¿cómo encuentras algo así cuando ha estado oculto tan bien durante tanto tiempo? Todo lo que sé es que nunca volveré a comprar una casa con jardín. La oferta de alquiler parecía perfecta para nosotras. Una casa de 2 dormitorios con un patio cercado en un barrio tranquilo a las afueras de Denver, Colorado. Llevaba meses buscando después de que el divorcio se finalizara a principios de 2023, desesperada por darle a mi hija Chloe, de 7 años, algo de estabilidad tras todo lo que habíamos pasado. El casero, un anciano llamado señor Jameson con gafas gruesas y un audífono que silbaba cuando hablaba, me aseguró que la zona era familiar. Se pasaba mencionando cómo los inquilinos anteriores, una pareja jubilada, habían vivido allí pacíficamente durante 12 años. El alquiler estaba un poco por debajo del valor de mercado, lo que debería haber sido mi primera señal de alarma. Pero como higienista dental manteniendo a una niña con un solo ingreso, no podía desaprovechar la oportunidad. Nos mudamos un sábado a finales de agosto. El calor del verano hacía que todo se sintiera pesado y lento. Chloe se enamoró inmediatamente de su nueva habitación. Tenía estanterías empotradas, perfectas para su colección de caballos de cerámica, cada uno con el nombre de una constelación. Aquella primera noche, después de arroparla y leerle su libro favorito sobre un conejo valiente que resuelve misterios, me senté en nuestro viejo sofá de cuero, sintiendo verdadera esperanza por primera vez en meses. La casa olía a pintura fresca y a pino por mi frenesí de limpieza.
y a través de la ventana de la cocina podía ver luciérnagas danzando en el patio. Recuerdo pensar lo diferente que se sentía todo respecto a nuestro apartamento abarrotado en el centro, como el silencio aquí era casi inquietante después de años de sirenas y tráfico. Alrededor de las 11 hice mi rutina habitual de comprobar todas las cerraduras 2 veces, un hábito de la vida en el apartamento, y no noté nada inusual salvo por un gato sentado en el poste de la cerca, sus ojos reflejando verdes en la luz del porche. El lunes por la mañana cambió todo. Salí a recoger el periódico. Sí, este vecindario aún tenía entrega de periódicos de verdad, y casi me tropecé con lo que estaba esparcido en nuestros escalones. 7 colillas de cigarrillo, todas de la misma marca, con filtro dorado, dispuestas casi deliberadamente en semicírculo. A su lado había 3 botellas de cerveza, las etiquetas arrancadas en tiras largas y metidas dentro, como si alguien tuviera las manos nerviosas y demasiado tiempo. Las botellas aún estaban húmedas por el rocío de la mañana, pero cuando levanté una pude oler cerveza rancia mezclada con algo más, colonia. Quizás ese tipo almizclado que usan los hombres mayores. Mi primer pensamiento fue adolescentes, tal vez chicos del barrio probando límites con los nuevos vecinos. Cogí una bolsa de la compra y lo recogí todo antes de que Chloe pudiera verlo, diciéndome que probablemente era algo puntual, quizá incluso destinado a otra casa. Pero volvió a pasar el miércoles por la mañana, excepto que esta vez había 9 colillas de cigarrillo y 4 botellas, además de un recibo arrugado de una gasolinera fechado a las 2:47 a. El recibo tenía una mancha de café y enumeraba artículos que nunca olvidaré: bridas, guantes de látex y una linterna. Se me apretó el pecho al leerlo, pero seguí racionalizando. Tal vez alguien lo dejó caer por accidente. Quizás se voló desde otro patio. Llamé a la línea policial que no es de emergencia y el oficial que contestó sonaba casi dormido, probablemente haciendo el turno de noche. Tomó mi reporte con el entusiasmo de alguien rellenando un formulario por un gato perdido. Dijo que mandarían a alguien a patrullar el área más a menudo. No mencioné los detalles del recibo porque me sentía estúpida, paranoica, como una de esas mujeres que exageran todo después de ver demasiados documentales de crímenes reales. Esa tarde instalé una cámara timbre ring con mis propias manos temblorosas y un tutorial de YouTube, dejando caer el destornillador 2 veces porque miraba detrás de mí ante cada pequeño sonido. El viernes por la noche fue cuando todo se descontroló más allá de mi capacidad de racionalizar. Chloe se había estado quejando de un dolor de muelas todo el día, así que le di Tylenol infantil y la acosté temprano, sobre las 7:30. Su habitación daba al patio trasero y siempre mantenía sus cortinas cerradas por la noche. Otra paranoia heredada de vivir en apartamentos. Estaba en el salón doblando ropa y viendo un programa de cocina, de esos donde hacen postres imposibles en tiempos imposibles, cuando lo escuché. Ese sonido de respiración pesado y deliberado justo fuera de la ventana de Chloe. No como alguien que hubiera estado corriendo, más bien como alguien intentando respirar en silencio pero fracasando. Como sonaba mi exmarido cuando llegaba borracho a casa e intentaba pasar junto a mí en el sofá sin hacer ruido. La respiración tenía un ritmo. 3 inhalaciones profundas, una pausa, luego una exhalación larga que empañaba el cristal. Podía ver el vaho formándose en la ventana, desde donde me quedé congelada en el pasillo. Agarré mi teléfono y el bate de béisbol que guardo detrás de la puerta de mi dormitorio, mis pies descalzos silenciosos sobre la alfombra mientras me acercaba a la habitación de Chloe. Ella seguía dormida, acurrucada con su elefante de peluche llamado Mr. Peanuts, completamente inconsciente. La respiración continuaba y ahora oía algo más, uñas arrastrándose por la malla de la ventana en líneas lentas y deliberadas. A través de una rendija en las cortinas vi una sombra
claramente humana, llevando lo que parecía una gorra de béisbol calada. La figura no intentaba entrar, solo estaba allí, respirando y tocando la ventana, como si intentara memorizar sus dimensiones. Mi dedo se detenía sobre el 911, pero entonces oí pasos alejándose de la ventana, botas pesadas sobre grava, dirigiéndose hacia el lado de la casa, donde estaba mi dormitorio. La luz del sensor de movimiento se encendió, inundando el costado con una luz blanca y dura, y los pasos se aceleraron, pero no corrieron. Quienquiera que fuese ya había estado aquí antes, sabía exactamente a dónde iba. Entonces llegó el sonido que puso cada pelo de mi cuerpo de punta, el pomo de la puerta trasera girando lentamente, probando, una pausa, luego el pomo de la puerta principal, otra pausa, la puerta corredera del patio tambaleándose suavemente en su carril. Él era metódico, paciente, pasando de un punto de entrada a otro como si tuviera una lista. Finalmente llamé al 911, susurrando a la operadora mientras me arrastraba a cada puerta y ventana para asegurarme de que estaban cerradas. La mujer al teléfono seguía pidiéndome que hablara más alto, pero yo temía que él me oyera. No, estaba despierta y consciente. A través del ojo mágico de la puerta principal lo vi claramente por primera vez. Un hombre quizá de 40 y tantos, con ropa de trabajo oscura y aquella gorra que había atisbado antes. Tenía un rostro perfectamente ordinario, el tipo de rostro que verías en una ferretería o echando gasolina, excepto por sus ojos. Incluso a esa distancia, a través de esa lente diminuta, podía ver que estaban completamente concentrados, estudiando mis cerraduras como si fueran un rompecabezas que estaba decidido a resolver. El testeo de las cerraduras continuó durante lo que me pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 15 minutos. Según el registro de mi teléfono, probaba una puerta, esperaba, escuchaba y se movía a la siguiente. En la puerta del garaje pasó más tiempo y oí metal raspando, quizá un destornillador o una ganzúa. Estaba de pie en el pasillo entre la habitación de Chloe y la mía, con el bate en una mano y el teléfono en la otra, cuando lo oí en la ventana de mi dormitorio. Esta vez no solo respiraba, hablaba tan bajo que apenas podía entender las palabras. «Sé que estás despierta», dijo, su voz calmada y casi amigable, como si fuéramos vecinos charlando por encima de la cerca. «Tu respiración cambió cuando me oíste. Dejaste de doblar esa ropa. La toalla azul en tus manos, ¿verdad? La de los delfines». Casi se me doblaron las piernas porque tenía razón. Había estado sosteniendo la toalla de playa de delfines de Chloe cuando lo escuché por primera vez. Había estado mirando por las ventanas antes de ir a la habitación de Chloe, probablemente durante quién sabe cuánto tiempo, aprendiendo nuestras rutinas, nuestros hábitos cuando éramos más vulnerables. «La pequeña toma medicina a las 7:30 los viernes», continuó, y lo oí cambiar de posición, quizá arrodillándose junto a la ventana. «Siempre le tomas la frente con el dorso de la mano, no con la palma. Dulce niña, se parece mucho a ti, sobre todo cuando arruga la nariz con las verduras». Cada palabra me hacía querer gritar, pero permanecí en silencio. La operadora seguía en la línea diciendo que las unidades estaban a 3 minutos. Él sabía cosas que solo alguien que había estado observando durante días sabría. «Revisaste las cerraduras 2 veces, pero se te olvidó algo esta noche. La ventana del baño, la pequeña encima de la ducha. El pestillo está roto. Lleva así desde antes de que te mudaras. La pareja de ancianos nunca lo arregló, porque ¿quién podría caber por un espacio tan pequeño?» Se rió suavemente y oí chasquidos de articulaciones como si estuviera estirándose. «No soy un hombre grande. No he comido mucho últimamente. He estado demasiado ocupado mirando, esperando el momento adecuado. Esta noche se siente bien, ¿no?» Corrí al baño, mis pies resbalando en las baldosas. Y efectivamente, la pequeña ventana encima de la ducha estaba sin cerrar, el pestillo colgando inútil,
a un lado. Cuando alcé la mano para cerrarla vi unos dedos finos y sucios, ya agarrando el borde exterior, empezando a empujarla hacia arriba. Apreté mi palma contra ellos con fuerza, lo oí maldecir y retirarse, y conseguí encajar el mango del bate en el marco como un cierre improvisado. Su cara apareció en la ventana por apenas un segundo, y por fin lo vi claramente. Mejillas hundidas, cubiertas de barba irregular, ojos inyectados en sangre y salvajes, labios resecos y sangrando de tanto morderlos. Sonrió, mostrando dientes amarillentos con huecos donde faltaban. «Chica lista», susurró. «Pero ya he estado aquí antes. Ya sabes, el domingo pasado cuando llevaste a Chloe al mercado de agricultores. Me tumbé en tu cama, olí tus almohadas. El champú de lavanda es agradable, pero deberías cambiar la pila del detector de humo en el pasillo. Estuvo pitando todo el tiempo que estuve aquí. Las sirenas se acercaban, y él inclinó la cabeza, escuchando. Están subiendo por Birch Street. Estarán aquí en quizá 90 segundos. Supongo que nos vemos mañana noche, o quizá la semana que viene. Tengo paciencia. No tengo nada más que tiempo». Desapareció de la ventana justo cuando la primera patrulla entró en mi entrada, sus luces pintándolo todo de rojo y azul. Corrí a la puerta principal, abriéndola de un tirón antes de que los agentes siquiera llegaran al porche. Las palabras me salían tan rápido que tuvieron que pedirme que respirara y hablara más despacio. 2 agentes registraron la propiedad mientras otro se quedaba conmigo, tomando notas mientras le mostraba la ventana del baño, los arañazos en el mosquitero de la ventana de Chloe, los puntos donde había probado cada cerradura. Encontraron huellas en el arriate bajo la ventana de mi dormitorio, colillas que coincidían con las de mi porche esparcidas cerca de la valla, y algo que hizo que se me doblaran las rodillas, un cuaderno metido detrás de los cubos de basura. Dentro había páginas y páginas de observaciones, a qué hora salía para el trabajo, cuándo recogía a Chloe del colegio, qué cenábamos, incluso notas sobre mis llamadas telefónicas que al parecer escuchaba a través de la ventana de la cocina. La última entrada, fechada esa misma mañana, simplemente decía: «Esta noche después de la medicina». Difundieron su descripción, pero él ya se había ido, desvanecido de nuevo en la sombra de donde había salido. Nos quedamos en un hotel esa noche y las siguientes 5 mientras rescindía mi contrato y encontraba un lugar nuevo a 65 kilómetros. La policía nunca lo encontró, aunque descubrieron que había estado viviendo en una casa embargada a 2 calles. Un colchón en el suelo, las paredes cubiertas de fotos tomadas a través de nuestras ventanas. Fotos de nosotras desayunando, viendo televisión, Chloe jugando con sus caballos de cerámica. El señor Jameson, el casero, finalmente admitió que los inquilinos anteriores no habían estado allí 12 años. Habían rescindido su contrato después de 6 meses, quejándose de que alguien los observaba. Él pintó encima de sus preocupaciones, bajó el alquiler y esperó que el siguiente inquilino no se diera cuenta. Sigo revisando las cerraduras obsesivamente. Instalé cámaras en nuestro nuevo hogar que envían alertas a mi teléfono por cualquier movimiento. Y Chloe sabe por qué tuvimos que mudarnos. Aunque le ahorré los detalles más horribles. A veces sueño con esa voz a través de la ventana, calmada y consciente, y me despierto comprobando la ventana del baño. Aunque en esta casa no hay una encima de la ducha. La detective llamó el mes pasado para decir que habían encontrado cuadernos similares en otras 3 ciudades. La misma letra, las mismas observaciones pacientes. Creen que elige a madres solteras, que vigila durante semanas, quizá meses, aprendiendo todo antes de moverse. «Tuvieron suerte», dijo. «Las otras no. Yo no me siento afortunada. Siento como si solo estuviéramos esperando a que nos encuentre otra vez. Y esta vez ya conoce nuestras rutinas».
Mi esposa Jennifer y yo llevábamos meses buscando casa cuando encontramos aquella colonial en la zona rural de Pennsylvania, a unos 40 minutos de Pittsburgh. Llevábamos 8 años ahorrando, metiéndonos en apartamentos diminutos, comiendo ramen más noches de las que me gustaría admitir, todo para reunir un buen anticipo. Era una casa de 1940 que llevaba casi un año en el mercado. El señor Hutchinson, el dueño anciano, había fallecido y sus hijos prácticamente suplicaban a alguien que se la quitara de las manos. Aceptaron nuestra oferta bajísima tan rápido que debería haber sido una señal. Pero Jennifer estaba embarazada de 7 meses y se nos acababa el tiempo. Necesitábamos un lugar con un verdadero cuarto de bebé, no el armario al que habíamos llamado segundo dormitorio en nuestro apartamento. Claro, el informe de la inspección era una novela, cableado antiguo, tuberías que pertenecían a un museo, ventanas pintadas de modo que no se abrían desde la época de Nixon, pero nada que no pudiéramos abordar con algo de esfuerzo y determinación. Después de mudarnos, cada día traía un nuevo proyecto y un nuevo problema. La primera semana el baño de arriba empezó a gotear a través del techo de la cocina. La segunda descubrimos que el propietario anterior había usado periódicos como aislamiento en el ático. La tercera, una familia de mapaches decidió que nuestra chimenea era su nueva casa de vacaciones. Pero entre todo el caos, la estábamos haciendo nuestra, arrancando décadas de papel pintado con flores, lijando los suelos de madera originales que habían estado enterrados bajo alfombras desde los 70. Unas 6 semanas después, decidí abordar el sótano, pensando que podía convertirlo en una verdadera oficina en casa. Estaba allí midiendo para paneles cuando algo me resultó extraño. Según mi cinta métrica, el sótano era casi 4 metros más corto que los cimientos desde el exterior. Cuando examiné bien esa pared norte, pude verlo. Materiales diferentes, bloques de hormigón más nuevos, como si alguien hubiera tapiado una sección décadas después de construir la casa. Llamé a Jennifer para que lo viera y estuvo de acuerdo en que algo no cuadraba. Pasamos la siguiente hora golpeando la pared, escuchando puntos huecos hasta que lo encontramos. Una sección cerca de la esquina que sonaba completamente vacía detrás. Cogí mi taladro e hice un pequeño agujero apenas lo bastante grande para pasar mi teléfono con la linterna encendida. Lo que vi al principio no tenía sentido. Era un pasillo estrecho, quizá 1 metro de ancho, que corría a lo largo de toda la pared. Había estantes de madera construidos en un lado, llenos de lo que parecía comida enlatada y garrafas de agua, pero eso no era lo más extraño. Al fondo, apenas visible con la luz del teléfono, pude distinguir lo que parecía una pequeña puerta, pintada del mismo gris que las paredes de hormigón, casi invisible salvo que la buscaras. Jennifer quiso llamar a alguien de inmediato, a la policía, a los hijos del propietario, a cualquiera, pero la convencí de que primero abriéramos la pared. Necesitábamos saber con qué lidiábamos. Pasé las siguientes 3 horas con un mazo y una palanca, quitando con cuidado una sección de la pared falsa. El olor nos golpeó enseguida. No a muerte o descomposición, sino algo rancio y medicinal, como una habitación de hospital que no se ha ventilado en años. Aquellos estantes que había visto estaban llenos de suficientes provisiones para durar meses: sopa enlatada, judías, leche en polvo, cajas de galletas, todo con fechas de caducidad de 2015. También había frascos de medicamentos recetados, con las etiquetas demasiado descoloridas para leerlas, y varios tanques de oxígeno alineados contra una pared. Todo estaba organizado meticulosamente, etiquetado con fechas y contenido en una escritura temblorosa. Llegamos a esa pequeña puerta, al final del pasillo. Jennifer me agarraba el brazo tan fuerte que me dolía. La puerta estaba cerrada con un cerrojo robusto, pero la llave colgaba en un clavo justo al lado, como si quien lo construyó quisiera que fuera seguro desde fuera, no desde dentro.
Cuando la abrí, nos encontramos mirando una habitación del tamaño de un vestidor grande. Había una cama estrecha pegada a una pared, cuidadosamente hecha con una colcha descolorida. Un inodoro portátil en una esquina, de esos de camping, junto a varias cajas de artículos sanitarios. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, docenas y docenas de ellas, todas mostrando a la misma mujer en distintas edades. Algunas parecían recientes, otras de décadas. En cada foto en la que aparecía como adulta, tenía esa expresión vacía, los ojos desenfocados, como si no estuviera realmente viendo la cámara. Lo que realmente me retorció el estómago fue el calendario colgado sobre la cama, congelado en junio de 2015. Alguien había ido tachando los días con un bolígrafo rojo, pero las marcas se detenían abruptamente en el día 18. Junto a la cama había una caja de leche llena de libros para colorear, todos completamente llenados con trazos infantiles cuidadosos, a pesar de que claramente había sido el trabajo de una mano adulta. También había libros de pasatiempos, sopas de letras y crucigramas, cientos de ellos, todos completados con esa misma escritura temblorosa que habíamos visto en las etiquetas de las provisiones. Jennifer encontró un cuaderno metido bajo la almohada, y cuando lo abrió, su rostro palideció. Página tras página de la misma frase, escrita una y otra vez: "Estoy segura aquí. El tío Howard me mantiene segura aquí. Estoy segura aquí". La letra empeoraba progresivamente a medida que avanzaban las páginas, hasta que las últimas entradas apenas eran legibles. Solo líneas vacilantes intentando formar palabras. Todavía estaba procesando lo que habíamos encontrado cuando Jennifer descubrió una caja de archivos escondida detrás del inodoro. Dentro había expedientes médicos, documentos de la Seguridad Social y un certificado de nacimiento de alguien llamada Dorothy Hutchinson, nacida en 1971. Había informes de diagnóstico de principios de los 90, discapacidad intelectual severa, trastorno explosivo intermitente, referencias a brotes de violencia y autolesiones. Pero lo que llamó mi atención fueron los papeles del seguro. Aparentemente Dorothy había estado recibiendo prestaciones por discapacidad y alguien había estado cobrando esos cheques cada mes. El último extracto era de 2015 y mostraba depósitos regulares de unos $847 en una cuenta a nombre de Howard Hutchinson. Howard. Ese debía de ser el señor Hutchinson que había sido propietario de nuestra casa. Según los registros del condado que habíamos visto al firmar, había vivido allí solo desde que su esposa murió en 2008. Jennifer ya estaba al teléfono con el 911 mientras Joe seguía revisando los papeles. Había recibos de los suministros, todos pagados en efectivo, que se remontaban a 2010, 5 años. Alguien había mantenido a Dorothy en esa habitación oculta durante al menos 5 años. Encontré recetas médicas surtidas en diferentes farmacias del condado, nunca la misma 2 veces seguidas. Antipsicóticos, sedantes, medicamentos para varias condiciones, todos recetados a Dorothy, pero recogidos por Howard. Incluso había un horario rudimentario pegado al interior de la caja. Cuándo dar medicamentos, cuándo llevar comida, cuándo vaciar el inodoro portátil. Al fondo de la caja, envuelto en plástico, había un diario de cuero, el diario de Howard. Su letra era ordenada y precisa al principio, hablando de cómo Dorothy había atacado al hijo de un vecino, cómo el Estado quería institucionalizarla, cómo él no podía permitir que le hicieran eso a su hermana. "Es familia", escribió. "La familia cuida de la familia, incluso cuando es difícil". Las entradas del diario se volvían más oscuras a medida que avanzaba. Howard escribía sobre el deterioro mental de Dorothy, cómo había empezado a negarse a comer, cómo arañaba las paredes hasta que sus dedos sangraban. Había tenido que aumentar sus medicamentos, a veces duplicando las dosis solo para mantenerla tranquila. Para 2014, escribía sobre sus propios problemas de salud: diabetes, problemas cardíacos,
dificultad para bajar las escaleras cada día. Su última entrada estaba fechada el 15 de junio de 2015. Dorothy no ha hablado en 3 semanas. Solo mira la pared y se mece. No creo que sepa quién soy ya. No sé cuánto más puedo hacer esto. Quizá debería haber dejado que se la llevaran. Quizá estaba equivocado, pero ya es demasiado tarde. ¿Quién entendería esto? ¿Quién perdonaría esto? 3 días después, según el calendario en la habitación de Dorothy, alguien dejó de marcar los días. La policía llegó en minutos, seguida de detectives, equipos forenses y eventualmente servicios sociales. Encontraron más de lo que descubrimos. Había un sistema de ventilación que Howard había improvisado, oculto tras las placas del techo. Un vigilabebés montado en la esquina para poder vigilar a Dorothy desde arriba. Incluso encontraron una segunda entrada que nos habíamos perdido. Un panel oculto que conducía a la vieja carbonera. Probablemente cómo la había metido y sacado, sin que los vecinos lo notaran. La detective nos dijo que habían localizado a los hijos de Howard, que vivían en otro estado. Juraron no tener idea de que Dorothy existía. Su padre les había dicho que su hermana murió en un accidente de coche en los 90. Nunca se habían preguntado por qué vivía solo en una casa tan grande, porque nunca quería que lo visitaran, porque siempre los veía en restaurantes o en sus casas. La residencia de ancianos donde Howard pasó sus últimos años confirmó que jamás mencionó tener una hermana durante su estancia. La buscaron durante semanas. El FBI se involucró, pensando que quizá Howard la había trasladado a algún lugar antes de ingresar en la residencia. Revisaron todos los hospitales, todas las morgues, cada caso de Jane Doe desde 2015 en adelante. Nada. La investigación reveló que Howard había ingresado en la residencia a principios de 2016, después de que un derrame cerebral severo lo dejara parcialmente paralizado. Sus hijos lo encontraron desplomado en la casa e hicieron los arreglos. Habían contratado a una empresa para limpiar lo que pensaban que era solo acumulación en el sótano. Pero esos trabajadores solo despejaron el área principal. Sin notar la pared falsa, Dorothy simplemente se había desvanecido entre junio de 2015 y el derrame de Howard en 2016. La teoría de la detective era que había muerto en esa habitación y que Howard, en su estado mental deteriorado, había deshecho del cuerpo de alguna manera. Pero nunca encontraron evidencia, ni ADN, ni signos de violencia. Nada que indicara lo sucedido en esos últimos meses. No pudimos quedarnos en esa casa. Incluso después de que la investigación terminara, incluso después de que los contratistas abrieran todas las paredes para asegurarse de que no hubiera más espacios ocultos, no podíamos dormir allí. Jennifer empezó a tener ataques de pánico cada vez que bajaba al sótano. Yo me quedaba despierto pensando en Dorothy en esa habitación, tachando días en su calendario, escribiendo esas mismas palabras una y otra vez mientras su mente se escapaba. Vendimos la casa con una pérdida enorme y volvimos a un apartamento. Los nuevos propietarios eran una pareja joven que pensaba que estaban consiguiendo una ganga, igual que nosotros. Quise advertirles, pero ¿qué iba a decir? Que técnicamente no pasó nada sobrenatural allí, que fue solo crueldad humana, de la que ocurre a puerta cerrada cada día. A veces paso por la casa y me pregunto si ya lo sienten. Ese peso en el sótano, esa cosa que se siente mal en el aire, o quizá ya han encontrado algo que nosotros no. Tal vez haya más secretos en esa casa esperando detrás de otras paredes. Todo lo que sé es que cada vez que veo un letrero de "se vende por su propietario", especialmente en una casa vieja a un precio demasiado bueno, pienso en Dorothy Hutchinson y acelero un poco.